al doctor Edgar Damián, vamos a dar inicio a la sustentación del día de hoy, siendo, ¿no?, la fecha 1 de octubre del 2021, las 11:44 de la mañana. Vamos a comenzar dando lectura a la resolución del día de hoy. Por favor. Hoy nos acompaña la señorita Iliana. Doctor, buenos días. Buenos días con todos los doctores. Buenos días. Voy a proceder a la lectura del dictamen virtual 749 de la unidad de posgrado con fecha 28 de septiembre. Visto el expediente presentado por doña Luzmila Mónica Aroni Córdoba, egresada del programa de maestría en educación con mención en educación bilingüe intercultural, solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Considerando que doña Luzmila Mónica Aroni Córdoba ha solicitado nombramiento del jurado examinador, fecha y hora para el acto de sustentación de la tesis titulada Enseñanza de lenguas mediante tareas y aprendizaje del idioma quechua en estudiantes del CEBA 6097, Mateo Pumacagua, Chorrillos, Lima, 2017, que presenta para optar el grado académico de magíster en educación con mención en educación bilingüe intercultural. Se dictamina, número 1, nombrar el jurado examinador que recepcionarán la sustentación de la tesis titulada Enseñanza de lenguas mediante tareas y aprendizaje del idioma quechua en estudiantes del CEBA 6097, Mateo Pumacagua, Chorrillos, Lima, 2017, que presenta doña Luzmila Mónica Aroni Córdoba para optar el grado académico de magíster en educación con mención en educación bilingüe intercultural, el cual estará integrado de la siguiente manera. El doctor Edgar Froilán Núñez, en este caso será presidente, doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor de tesis, doctora Ofelia Santos Jiménez, jurado informante, doctora Doris Fuster Guillén, jurado informante, y el doctor César Daniel Espusa, miembro del jurado, que presidirá en este momento como presidente. Fijar para el día viernes 1 de octubre del 2021, a horas 11:30, en el acto de sustentación pública de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y active. No se te escucha, César. Gracias, disculpe, doctor. Graduanda Luzmila Mónica Aroni, tiene usted a partir de este momento 20 minutos para realizar su sustentación. Por favor, puede empezar. Comparta su presentación, por favor. Su micro, por favor. Tiene que encender su micrófono, por favor. Ahora sí. Bien. Señoras y señores, miembros del jurado, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad voy a defender la tesis denominada Enseñanza de lenguas mediante tareas y aprendizaje del idioma quechua en estudiantes del CEBA 6097, Mateo Pumacagua, Chorrillos, Lima, 2017. Permítanme expresar estas primeras palabras en la lengua quechua. Timaykuyaykichik, jurado nisja mautakuna.
Kunanpunchawmi imaynam Chorrillos llaqtapikaq Mateo Pumakawa sutiyuq Seba nisqa yachay wasipi yachakuqkunaman Kichwa runa simita yachanankupaq ruraykunawan simikunata yachachiy yanapasqanmanta tesis nisqata amachasqaymanta riqsichisaq. La realidad que ha motivado esta investigación es la siguiente. La educación básica alternativa es una modalidad que alberga a estudiantes adultos y mayores que por distintos motivos no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación básica regular. Se los atiende en el ciclo inicial intermedio, que es equivalente a la primaria, y en el ciclo avanzado, que es equivalente a la educación secundaria. Las características de los estudiantes que acceden a la EVA es, en primer lugar, que por ser migrantes pertenecen a sectores pobres de la sociedad. Otra característica es que sus niveles de escolaridad son muy bajos debido a que compatibilizan estudio con trabajo. Y un muy buen grupo de ellos tienen como lengua originaria, como lengua materna, una lengua originaria. Esto se comprueba cuando la Dirección de Educación Básica Alternativa, DEBA, basada en la encuesta de hogares del 2015, encuentra que más de 8,5 millones de personas a nivel nacional no tienen un nivel educativo. De ellos, el 32% tiene como lengua materna una originaria, implicando ello que los estudiantes que accederían al CEBA tienen problemas en el manejo del castellano y unas interferencias lingüísticas que de todas maneras afectan en su autoestima inclusive. Haciendo una proyección con respecto a estos datos, si Lima concentra más de 2 millones de personas que no tienen un nivel educativo, los estudiantes que llegarían al CEBA, cuya lengua materna es una originaria, serían cerca de 600,000. Seguido a esto, tenemos que uno de los enfoques transversales para desarrollar la educación en nuestro sistema educativo es la interculturalidad, entre otros, basándose en el respeto a la identidad de cada cultura y justicia y diálogo intercultural. Sin embargo, de acuerdo a las características que se ha descrito de los estudiantes que acceden a la EVA, cuando ellos llegan al CEBA, deben estudiar inglés en 2 horas pedagógicas a la semana. Se ha propuesto por ello una alternativa para mejorar la enseñanza de lenguas utilizando estrategias de tareas para enseñar la lengua quechua por las posibilidades de su uso y práctica. Además, para que la escuela responda a esas necesidades culturales y educativas de los estudiantes y sin duda para que ojalá pueda funcionar basados en los enfoques transversales. Esta realidad nos ha permitido plantearnos la siguiente pregunta del problema de investigación. Para poder responder, ¿en qué medida influyen las tareas como estrategia de enseñanza de lenguas en el aprendizaje del idioma quechua de nuestros estudiantes? Se han desagregado 4 problemas específicos que nos ayuden a responder si existe, cuáles son y cómo influyen las tareas como estrategia en el aprendizaje de Ñahuinchay, Gilhay, Uyari y Rimay, lectura, escritura, escucha y hablar respectivamente. Para concretizar el trabajo de investigación, se ha planteado el objetivo general de determinar la influencia de las tareas como estrategia de enseñanza de lenguas en el aprendizaje. Tus diapositivas no están avanzando, Mónica, disculpa. ¿Las diapositivas no avanzan o solo es mi máquina? A ver, ¿en qué? Sigue en la carátula, yo veo en la carátula. Puede pulsar cada diapositiva, mejor, porque... Si no puede, sí, hacerla ampliar. Ahí está mejor. Ahora sí, ya está en los objetivos, ya. Bien.
Ya. Ahí. Voy a manualmente, por favor, muchas gracias. Disculpe, gracias, doctora. Decía que para concretizar el trabajo de investigación nos hemos planteado determinar la influencia de las tareas como estrategia de enseñanza de lenguas en el aprendizaje del idioma quechua. Y como objetivos específicos, esperamos establecer, conocer y analizar la influencia de las tareas en el aprendizaje de Ñahuinchay, Jiljay, Uyari y Rimay. Para dar respuesta a los problemas planteados en el problema, se ha formulado la hipótesis general en el sentido que las tareas como estrategia de enseñanza de lenguas influyen en el logro de aprendizajes del Ñahuinchay, Jiljay, Uyari y Rimay. Con respecto a los antecedentes, Calcines 2015, en su investigación sobre el enfoque por tareas en la materia de lengua castellana y literatura en educación secundaria, concluye que el enfoque por tareas en la materia de lengua castellana mejora notablemente el grado de desarrollo de la competencia lingüística, que es esencial para adquirir las competencias básicas. Por su lado, Sanabria 2012, cuando investiga la influencia de los métodos didácticos, gramática, traducción y enfoque comunicativo, concluye que el enfoque comunicativo aplicado adecuadamente permite lograr niveles de desempeño académico alto en estudiantes con respecto a la metodología de gramática-traducción. Las bases teóricas que sustentan las variables en estudio indican que la enseñanza de lenguas mediante tareas, según Minedu 2013, refiere que esta metodología es una forma o una manera de concretizar el enfoque comunicativo, debido a que la lengua se presenta en el aula a través de tareas de comunicación que están bien estructuradas y organizadas con procedimientos concatenados entre sí, no como unidades aisladas. Asimismo, acerca de la enseñanza de lenguas mediante tareas, Style 2005 refiere que estas tareas, al ser comunicativas o auténticas y también tareas de apoyo lingüístico, permiten el conocimiento de la lengua. Acerca del aprendizaje del idioma quechua, se ha tomado en cuenta las bases teóricas que sustentan el aprendizaje de las lenguas en general. Así, Lomas 2014 considera que una educación lingüística, para ser adecuada, no necesita hacer que los estudiantes conozcan ciertos aspectos de la lengua, sino requiere que se logre la competencia comunicativa, implicando esto que se permita al estudiante desenvolverse en una comunidad de habla, es decir, saber qué decir, cómo decirlo, con quién hablar, en qué momento participar. Acerca del aprendizaje del idioma quechua, López, 1989, nos alcanza una definición muy interesante, en el sentido que aprender una segunda lengua implica que la persona pueda desenvolverse en el lugar donde se usa la lengua que aprendió, de manera que comprenda lo que le dicen y pueda ser entendido también. Style 2005 operacionaliza la variable independiente tareas como estrategia de enseñanza de lenguas en tareas de comunicación y de apoyo lingüístico. Los indicadores que permitan tomar en cuenta y desarrollar estas dimensiones se han organizado para poder ser trabajadas en 12 sesiones
que empiezan a partir del mes de abril hasta agosto. El instrumento es el programa 2017 del área de idioma de lengua originaria y el cuaderno de trabajo Hantuan Samig 1 que se elaboró para este fin. Con respecto a la variable independiente, aprendizaje del idioma quechua se operacionaliza en 4 dimensiones. Los indicadores para evaluar estas dimensiones han sido adaptados del Currículo Nacional de la Educación Básica para la EVA y de la tabla de especificaciones de la prueba de comprensión lectora para lenguas originarias del año 2012. Se han formulado 40 ítems y la valoración se va a realizar con el instrumento del pretest y posttest. Con respecto a la población y la muestra, la población objetivo lo conforman 190 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua matriculados en el año 2017. Y debido a que se eligieron a los estudiantes según la circunstancia de la factibilidad, el muestreo que se utilizó fue el no probabilístico en su forma muestreo accidental, como lo indica Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez del 2014. Es así que nuestra muestra son 50 estudiantes de la forma de atención semipresencial, adultos, todos adultos, distribuidos de esta manera en las distintas aulas del primero al cuarto grado. En la estadística, los datos recogidos del pretest y del posttest fueron ingresados en Excel y procesados en SPS, el paquete para ciencias sociales, el paquete estadístico para ciencias sociales. Se utilizó la TED Students para obtener el promedio de medias, la diferencia de medias entre los datos que habíamos obtenido utilizando la fórmula que tenemos aquí. Las hipótesis planteadas serán comprobadas siguiendo la regla que en general, si la significancia es menor a 0,05, podremos aceptar nuestra hipótesis de trabajo. Con respecto a los resultados, el aprendizaje del idioma quechua en el pretest nos dio los siguientes resultados. 6% de la población obtuvieron resultados muy malos. 42% regular y 52% malo. Una vez aplicada la variable independiente, el posttest nos dio como resultados que en el aprendizaje del idioma quechua, los estudiantes, 12% de estudiantes obtuvieron puntajes muy buenos, 44% regulares y 44% también buenos. Con respecto a la prueba de hipótesis general, la diferencia de medias entre el pretest y posttest mostró un incremento de 5,84 puntos. Y al ser la significancia menor a 0,05, entonces la hipótesis de trabajo con respecto a las tareas como estrategia de enseñanza que influyen en el logro de aprendizajes se acepta. En relación a las hipótesis específicas, la diferencia de medias en la dimensión referida a la añawincha o la lectura se obtuvo un incremento de 7,84 puntos y al ser la significancia menor que la regla establecida, se acepta la hipótesis específica 1. La hipótesis específica 2, referida a la dimensión Hillhigh, es aceptada debido a que la diferencia de medias entre el pretest y posttest arrojó un incremento de 7,2 puntos con una significancia menor de 0,5. Cuando nos referimos a la hipótesis, en la hipótesis específica a Uyari, la diferencia de medias entre el pretest y posttest de los resultados también arrojó un puntaje de 7,2, por lo que es aceptada la hipótesis específica 3.
La hipótesis específica 4, referida a las tareas, a la relación de las tareas y el aprendizaje de Rimay, nos permitió obtener 8,34 puntos de incremento. Y al ser la significancia menor de lo establecido, se acepta entonces que las tareas como estrategia de enseñanza posibilitan el aprendizaje de Rimay. Conclusiones. Los estudiantes mejoraron sus aprendizajes del idioma quechua, expresados en la diferencia de medias de 5,84 puntos, entre los promedios académicos de las variables estudiadas, por lo que se determina que las tareas como estrategia de enseñanza de lenguas influyen en el logro de aprendizajes del idioma quechua. Se observó que los alumnos consiguieron aprendizajes en la habilidad ñahuinchay, expresado en la diferencia de 7,84 puntos entre los promedios de las variables estudiadas. Se halló que con respecto a Gilhay, el incremento de 7,2 puntos entre los promedios académicos de las variables estudiadas permiten determinar que los educandos lograron los aprendizajes. Se determina que luego de la ejecución de tareas, los educandos alcanzaron aprendizajes de la habilidad Uyari, expresado en la diferencia de medias de 7,2 puntos entre los promedios académicos de las variables estudiadas. Se comprobó que luego de la ejecución de tareas, los estudiantes adquirieron aprendizajes en la habilidad hablar, o Rimay, expresado en la diferencia de medias de 8,34 puntos entre los promedios académicos de las variables estudiadas. Recomendaciones. Es necesario comprender que para llevar a cabo un proceso educativo de enseñanza de lenguas en el SEBA, es primordial realizar la caracterización sociolingüística, de manera que la escuela responda a las necesidades educativas y culturales en referencia al uso de lenguas. Se recomienda al equipo directivo de la institución en estudio proponer y participar de programas de capacitación docente con respecto a la enseñanza de lenguas mediante tareas por la aplicabilidad en las aulas. Y se necesita conocimiento, dominio y motivación para poder ejecutarlas. Se recomienda a los docentes proponer tareas comunicativas y tareas de apoyo lingüístico basadas en situaciones significativas desde la sesión de clase, que promuevan en los estudiantes la movilización de todas sus capacidades para que aprendan a leer, escribir, hablar y escuchar. Se recomienda a la comunidad educativa en general adoptar y hacer suyo un trabajo pedagógico realmente orientado a los enfoques transversales, inclusivo y atención a la diversidad, bien común e interculturalidad, entre otros. Se sugiere al docente adoptar una política de permanente formación en servicio que le permita ampliar sus conocimientos, informándose y capacitándose en el manejo de nuevas estrategias y metodologías, como la enseñanza de lenguas mediante tareas, que implica también generar espacios de desarrollo afectivo-motivacionales, amenos de interrelación y trabajo en equipo. Aportes. El aporte a la investigación es la elaboración del cuaderno de trabajo Hantuan Samij 1 de Quechua Ayacucho Chanca, que ha sido registrado en la Biblioteca Nacional. Este cuaderno de trabajo presenta íconos que orientan las actividades que deben desarrollar los estudiantes. Además, presenta los aspectos formales de la lengua, en un lenguaje sencillo y con ejemplos claros para que los estudiantes puedan apoyarse en las tareas de apoyo lingüístico. Además, se presentan una serie de actividades que les permitan ejercitarse. ¿Aló? Aló. ¿Aló? Congelado, Sí, aló. parece que sí. Justo ya el tiempo había cumplido, se ha cumplido ya. Graduanda Luzmila Mónica Aroni Córdoba.
y Vamos a... profundizar en el conocimiento de lo que es la gramática de la lengua. Las evidencias de estas actividades nos han permitido lograr y la satisfacción de lograrlo. ¿Aló? Luzmila. Se ha desconectado. Sí, la red está muy mala. ¿Aló? Por el archivo creo muy grande, el que lo presente físicamente, ¿no? Sí, pero ya había culminado también, ¿no? Eso es lo bueno, Sí. que logró completar el tiempo adecuado. Vamos a esperar que se conecte para ya pasar a este segundo momento que va a ser el de las preguntas, ¿no? La ronda de preguntas. Vamos a esperar. Ana, ¿tienes teléfono? ¿Puedes llamarle, por favor? Ya, doctor. Mónica. Sí. Bien, bienvenida nuevamente. Gracias por la exposición. Mónica, graduanda Luzmila Mónica Aroni Córdoba. El jurado ha observado atento y atentas tu exposición. Ahora vamos a ingresar a esta segunda parte, este segundo momento, ¿de acuerdo? De tu sustentación, en la cual se realizarán las preguntas correspondientes de parte de los doctores y las doctoras aquí presentes. Entonces, vamos a dar la palabra para iniciar esta ronda de preguntas a la doctora Ofelia Santos en su calidad de jurado informante para que ella haga las preguntas que crea pertinente. Doctora Ofelia Santos, por favor, si fuera tan amable, tiene usted la palabra. Ok, muy bien. Buenos días. Gracias, señor doctor Escusa, ¿no? Doctor Escusa. Bueno, bien, se ha podido escuchar a la graduanda Mónica Aroni. Es un tema muy interesante y, bueno, ha hecho un estudio con muchos años de anticipación y creo que hoy es el momento de que el idioma quechua se enseñe, ¿no? En las instituciones públicas y privadas. Es lo que se pide ahora conocer. La verdad, la escuchaba hablar y recordaba un poco de los temas que estamos viviendo hoy en día, en estos tiempos de la situación política, y escuchaba y decía, pero ¿qué me está diciendo? Pero un poco que entendía en el sentido que tenía de su tesis a la mano y podría comprender porque es interesante este idioma y conocer, apoyar estos colegios de las zonas rurales, niños que nos esperan con los brazos abiertos para ansiados de aprender. Bien, eso por un lado, felicitarle a usted por el trabajo realizado en concordancia con su asesor, ¿no? Sé que se trabaja de la mano y esto pues es el resultado final. Pero sí me gustaría saber cómo realizó su muestra, cómo lo seleccionó y cuál es el método que empleó en su trabajo de investigación. Estas dos preguntas me gustaría saber. Muy bien. El muestreo es un muestreo no probabilístico de la forma accidental, debido a que se seleccionó la muestra en base a la disponibilidad o a la factibilidad de contar con los estudiantes. La forma de atención semipresencial del SEBA atiende a estudiantes adultos y es la forma de atención en la que yo trabajo. Debido a ello es que nosotros se ha elegido ese grupo de estudiantes de primero a cuarto grado. Con respecto a la metodología al método que hemos aplicado, esta es una investigación empírica debido a que se lleva a cabo en lo que es las ciencias sociales. Es de diseño preexperimental porque se aplica en un solo grupo tomando en cuenta el pretest y el posttest.
Espero haya respondido a las preguntas, doctora. Sí, la pregunta es en el sentido de la muestra. Usted me dice el primero cuarto, pero la cantidad de cuántos estudiantes, porque si eso de un grupo experimental, ¿cuántos fueron? A ver. No, pero contésteme porque no necesita verlo, porque ahí dice 50. Entonces, ¿cómo trabajó con el grupo experimental? Coménteme cómo lo trabajó, cómo hizo su trabajo, nada más. O sea, no me responda esto si es probabilístico, la muestra no probabilístico, no. Yo quiero saber cómo trabajó usted. Ya. El trabajo se realizó por salones. Se planificó las actividades desde abril hasta agosto y en cada aula, de primero a cuarto grado, en cada aula hay una cierta cantidad de estudiantes. Entonces, las sesiones de aprendizaje, las mismas sesiones de aprendizaje se realizaron en el aula de primer grado, segundo, tercer y cuarto grado en distintos momentos. O sea, usted hizo sesiones de aprendizaje. ¿Cuántas sesiones hizo? Son 12 sesiones, 12 actividades o 12 sesiones de aprendizaje que no necesariamente concluyen en un solo día, doctora. Obviamente, claro, pero de esas 2 sesiones lo hizo en todo ese periodo. Sí, de abril a agosto, 12 sesiones de abril a agosto. Muy bien. En cuanto al método, ¿qué tipo de método? Me dijo, no estaba más atenta a lo que quería saber, cómo lo había trabajado, ¿no? Porque si trabajo con un grupo, me dice primero, cuarto, o sea, son pruebas diferentes, sesiones de aprendizaje diferentes, porque para primero yo aplico otra sesión, para segundo otra, tercero y cuarto y quinto, ¿verdad? O cuarto hasta cuarto. Son sesiones diferentes. Y porque las competencias que va a adquirir para el aprendizaje de un idioma es diferente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué método empleó? Para la enseñanza, para la enseñanza del idioma quechua hemos aplicado el enfoque comunicativo. Dentro del enfoque comunicativo, la enseñanza de lenguas mediante tareas. Implica seguir todo un procedimiento en el que, por ejemplo, se brinda la información de entrada al estudiante, luego se indica qué actividades van a desarrollar, o se organizan las actividades y luego se desarrollan ciertas actividades también. Ya, pero eso es un enfoque cuantitativo, el enfoque comunicativo. Pero yo le estoy preguntando qué método, o sea, qué método utilizó. El preexperimental, cuasi experimental, porque el diseño, o sea, y la metodología de la investigación, ¿qué tipo de investigación? Cuando yo le pregunto qué método, ¿qué tipo de investigación ha considerado en su tesis? Por ejemplo, lo que usted... Diga. Es una investigación preexperimental. Ya, eso es lo que necesito yo decir, porque usted me habla ya hablamos ya de la especialidad, ¿no? Un enfoque comunicativo, porque es lo que nosotros queremos, que el estudiante se comunique, ¿no? Mediante el aprendizaje de un idioma. Ya. Bien, eso es todo y felicitarla pues por este tema muy interesante que la verdad estamos para aprender. Bueno, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la doctora Ofelia Santos. Y ahora vamos a darle la palabra a la doctora Doris Fuster, quien también en su calidad de jurado informante procederá a hacer las preguntas que crea pertinente. Doctora Doris, ¿tiene usted ¿Cómo está? palabra? Gracias, doctor. Buenas tardes ya. Mónica, tengo también algunas dudas. Dime tú ¿sabes cuál es la función de la operacionalización de variable? ¿Cuál sería la función de la operacionalización de variable, ya que he visto que has operacionalizado 2 variables? Desde la función de la operacionalización de las variables es hacer efectiva esa variable, es concretizar la variable.
debido a que muchas veces las variables pueden estar expresadas, digamos, de forma textual. Operacionalizar una variable implica ponerla en práctica. Ok. La operacionalización de variables teóricamente es la función fundamental es la construcción de los instrumentos. ¿Ya? La construcción de los instrumentos de medida, porque eso pertenece al mundo cuantitativo. Entonces, si la función de la operacionalización es elaborar los instrumentos de medida, entonces la primera variable que tú ejecutas, que es tu programa, también fue medida. La primera variable es la enseñanza de lenguas mediante tareas. Sí. Que La pregunta utilizó es si fue medida o no fue medida. el instrumento de la programación de 2017 fue medida en el sentido de su viabilidad, qué tanto fue útil, digamos, qué tanto permitió que el estudiante logre los aprendizajes esperados. Pero no fue medida porque no has medido qué tan bien estaba tu programa o no. No pasaste por una medición del programa, más bien lo que tú evaluaste es la prueba de pretest y posttest que radica en la otra variable que es el aprendizaje del idioma. Entonces, el cuadro número 1 no se llama operacionalización de variable, más bien es un cuadro de alternativa al problema, porque tú elaboras ese programa, el taller, actividad, para atender el problema. ¿Y cuál es el problema? Es el aprendizaje del idioma. ¿De acuerdo? No puede llamarse operacionalización, ya que teóricamente ya acabamos de conceptualizar que la función fundamental es construir instrumentos de medida. ¿De acuerdo? Por un lado. Ahora, un poquito que me llama la atención es que tú tienes 4 habilidades, o más bien 4 habilidades, capacidades del idioma quechua. Entonces, decía, pues, a ver, vamos. Cuando hablamos, por ejemplo, del hablar, que ya de por sí es algo complejo, ¿no? Complejo, cómo evaluar el habla, evaluar la escucha. Entonces decía, ¿cuáles habrán sido los ítems que ejecuta o que pregunta si realmente el estudiante ha logrado la escucha? ¿Tú por ahí tendrás los ítems que te ha permitido evaluar la escucha del estudiante? Sí, doctora. Para evaluar la escucha del estudiante, así como las demás destrezas, se han elaborado instrumentos de evaluación. Sí, pero Y estos ¿cuáles son, por instrumentos, ejemplo, un ítem? Ujú. por ejemplo, es que si obtiene información de un texto oral, ¿no? Si puede comprender lo que se le dice. ¿Y cómo lo evalúo si da respuestas a esas preguntas? Otro aspecto sería, por ejemplo, de que una vez que escucha, si puede inferir e interpretar la información que está recibiendo para dar una respuesta. Otro ítem es, por ejemplo, si utiliza recursos verbales y no verbales, debido a que la escucha y el habla son efectivamente, como usted dice, doctora, Ajá. destrezas muy complejas de desarrollar, pero son simultáneas a la vez. Por eso es que hablar y escuchar tienen instrumentos de evaluación que pueden ser parecidos, pero están de alguna manera distribuidos para recoger la información que nos permita valorar el desarrollo de esas destrezas. Ok, entonces teniendo ese problema de la escucha y el habla, porque para mí definitivamente se hace siempre bastante compleja evaluar con objetividad esta variable, o estas dos variables que ya de por sí están articuladas, que no se pueden separar, pero tú las has evaluado de manera separada, pero seguro que debe tener un fundamento. Entonces, ¿cuál es la estrategia de aprendizaje? Porque no supuestamente, he visto que has hecho 12 sesiones y en las sesiones nosotros programamos a través de estrategias. Entonces, ¿qué estrategias de aprendizaje has utilizado para el habla y para la escucha, que son las habilidades que para mí siempre han sido más complejas de entre las habilidades comunicativas? ¿Qué estrategias de aprendizaje para la escucha y qué estrategias para el habla?
Las estrategias de aprendizaje para la escucha, la estrategia, vamos a decir, principal que se ha utilizado es utilizar canciones. Canciones conocidas, empezando por el himno nacional, de manera que ellos puedan familiarizarse con los sonidos, pero sobre una base de un conocimiento que ya ellos tienen acerca del himno nacional, por ejemplo. Entonces, estos ejercicios de escuchar canciones y relacionar con el significado que ellos, de la lengua que conocen, que es el castellano, han sido como digamos, un ejercicio constante de todas las sesiones. Para desarrollar la destreza del habla, se ha utilizado la estrategia del interaprendizaje, haciendo que los estudiantes bilingües, incipientes o funcionales, puedan ellos interactuar, en primer lugar, ellos, para mostrar cómo es la interacción en una conversación, y a partir de allí los demás estudiantes se han involucrado. En general, la estrategia ha sido de comunicación entre ellos para poder ir entrando en lo que es el conocimiento de la lengua. Sí, pero la respuesta que me das más bien es una estrategia que tú utilizaste para enseñar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué utilizaron ellos para aprender? ¿No? Porque son dos cosas distintas. Si bien el docente utiliza una estrategia de enseñanza, que son las canciones en este caso, pero ellos, ¿qué estrategia de aprendizaje utilizan para aprender el lenguaje? Yo estaba más o menos revisando justo cuando tú exponías algunas estrategias y bueno, por eso yo siempre le llamo muy compleja la escucha, ¿no? Entonces dice, para desarrollar esta habilidad de escucha necesitamos trabajar en un laboratorio, dice, ¿no? Primero en un laboratorio, porque es importante que esté disperso todo sonido y toda bulla esté disperso, o sea, quiere decir, ausentarse la bulla para lograr esa habilidad de escucha. Entonces, decía, entonces, ¿qué estrategia de aprendizaje se debe utilizar para esto? ¿No? Ya que tú has utilizado estrategia de aprendizaje en una sesión, ¿no? Existen esas dos cosas, aprendizaje y enseñanza. Y la estrategia de aprendizaje para el escucha y habla, ¿cuál sería? De verdad, no me queda muy claro esto. Bien, a ver, la estrategia de enseñanza y aprendizaje, así como la escucha y el habla, son aspectos que se interrelacionan entre sí. La estrategia de aprendizaje que el estudiante ha utilizado es justamente el escuchar canciones. Y a partir de allí, tratar de reproducir los sonidos de la lengua de manera que también les permitan hablar. Además, cada estudiante desde su experiencia y desde sus estilos y formas de aprendizaje, ha implementado estrategias, por ejemplo, personales, ¿ya? Con respecto a la escucha, de repetición de los audios que se les envía, de conversación con sus compañeros, entre otros. Ok, bueno, si bien las estrategias están vinculadas, no obstante, no siempre son iguales. Ok, las estrategias uno tiene para aprender, uno puede presentar una estrategia como docente, por ejemplo, un estudio de casos. ¿Ok? ¿Y cuáles son las estrategias que el estudiante utiliza para adquirir la información? Puede utilizar dentro del caso hasta organizadores visuales. Es una estrategia para aprender. ¿Ok? Puede utilizar un conjunto de, por ejemplo, la estrategia de lluvia de ideas, que a veces pensamos que solo sirve para recolección de ideas, ¿no? Sin embargo, tiene 4 etapas fundamentales y la realización de esas actividades paso a paso se convierte en una estrategia de aprendizaje, pero es la ideal de las etapas. Por ejemplo, vamos un poquito saliendo de
de las estrategias, porque es importante ello, ¿no? Porque yo tengo un problema, tengo que buscar la estrategia adecuada para solucionarla. Eso debe quedar siempre en un trabajo experimental, sobre todo. Conversemos un poquito sobre la significancia. En tu diapositiva se muestra en la parte descriptiva que tu trabajo tenía la significancia menor. ¿En tu cuadro no observaba eso o sí está? No lo observo en el cuadro, no vi. En el cuadro se ha presentado la diferencia de medias con respecto al pretest y posttest Pero no está la y los significancia. resultados. Pero no está la No, significancia. doctora. O sea, tú Está viste el resultado y lo mencionada cogiste. está mencionado en la descripción del cuadro. Ok, ¿qué significa para ti esa significancia? ¿Qué significa? Dices tú menor a 0.05, entonces sí se muestra una influencia significativa. ¿Qué es? Tengo entendido, doctora, que la significancia implica el grado de efectividad de la variable que se ha puesto a prueba. El grado, qué tan efectivo es la variable independiente sobre la dependiente para poder determinar si el trabajo que estamos realizando tiene validez o no. Y cuanto menor sea la significancia, implicaría que es el instrumento o la variable que estamos utilizando es efectiva. Ok, sobre todo evalúa si las diferencias que hay entre un pre y post, las diferencias que hay, existe o no una diferencia, como tú lo has mencionado, de 7, de 8, de 10 puntos, y esa diferencia si realmente es relevante o no, porque hubiera pasado, en tu pretest tienes 11, se me ocurre, como una nota, ¿no? Y en tu posttest tienes 13, a pesar de que existen diferencias, pero no es significativa, o sea, el avance no es alto. Eso es la significancia de las diferencias de un trabajo experimental. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Fuster, muy amable. Bien, Mónica, graduanda, Mónica Aroni Córdoba. Debo continuar con mi ronda de preguntas en la calidad que me otorga el ser miembro del jurado, ya que todavía no está con nosotros el doctor Edgar Damián, ¿no? Voy a realizar yo las preguntas correspondientes y luego daremos la palabra al doctor Abelardo Campana en su calidad de asesor. Entonces, pregunta puntual, Mónica. Trabajar el idioma quechua, como ya lo han dicho las doctoras, hoy por hoy está reivindicando nuestra cultura, algo que quizá hemos dejado mucho tiempo postergada. Desde ahí yo quiero saludar tu trabajo, porque es muy difícil. Es un tema de identidad también, es un tema de empoderarnos sobre nuestras raíces, ¿no? Que muy pocas personas lo hacen. Quiero valorar eso en tu trabajo. Luego, dicho ello, graduanda Mónica Aroni, ¿de qué manera piensa usted que este trabajo va a trascender y cuál va a ser el impacto real a nivel socioeducativo para los próximos años? Porque yo supongo que este proyecto, ¿no?, va a ir para más. Entonces yo quisiera saber todo lo que usted ha investigado, de qué manera lo va a poner en práctica, de qué manera va a trascender, cuál va a ser el impacto. ¿Sí? Por favor. Bien, doctor. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es el impacto inmediato de la enseñanza de lenguas en el SEBA? Es que es la adquisición de nuevas estrategias para el aprendizaje de lenguas en un primer momento. Luego, responder a las necesidades de los estudiantes, puesto que en todos los SEBAs, se podría decir, encontramos estudiantes bilingües cuyas lenguas maternas son originarias. Por otro lado, enseñar quechua para poder ejercitar con el estudiante el aprendizaje de lenguas
debido a que tienen contacto con la lengua y las posibilidades de uso que tiene, le va a permitir que una vez adquirida la estrategia de cómo es que vamos entrando en el aprendizaje de una nueva lengua, pueda transferir esos conocimientos que aprendió a otras lenguas como es el inglés, por ejemplo, que no se tiene que dejar de lado. Eso sería, doctor, la respuesta. No sé si responde a la pregunta. Bien. Sí, lo has respondido, Mónica, pero desde tu visión de la tesis como tal, ¿no? Pero, a ver, voy a replantear. ¿Cuál crees tú que es, o sea, la trascendencia máxima? ¿Cuál sería la trascendencia, el impacto máximo? ¿Por qué tu tesis sería reconocida? Mira, estamos hablando de quechua, ya yo te dije algunos elementos, o sea, ¿qué es lo que hace con ventaja competitiva, Mónica? ¿Qué es lo que hace diferente a tu tesis de otras? Por favor. ¿Qué lograríamos en los estudiantes? ¿Qué lograríamos? A ver, lo que hace diferente mi tesis de otras es que se da inicio al estudio de la lengua, a poder enseñar la lengua quechua en las aulas y a partir de allí generalizarla no solamente en los CEBAS, sino en todo el sistema educativo. Y de hecho, lo que se lograría, por otro lado, es que las personas que tienen como lengua originaria una materna podrían ser bilingües funcionales, lo que implica una ventaja inclusive para su salud, porque por allí leí en algún momento que las personas bilingües inclusive se enfrentan mejor a enfermedades degenerativas. Eso sería, doctor. Ojalá haya respondido a su pregunta. Gracias, Mónica. Sí lo has hecho, pero te lo dejo ahí para que lo vayas repensando. Me hubiera gustado, digo me hubiera gustado escuchar también, Mónica, que nos digas, doctor o doctores, un punto de trascendencia de mi trabajo, Mónica, es que vamos a reforzar, ¿qué cosa, Mónica? La identidad, nuestras raíces, nuestras lenguas originarias, Mónica. Mira tú hasta dónde yo llevo tu tesis, ¿ves? O sea, ¿y qué más, Mónica? Podrías buscar a todos esos maestros que también trabajan la lengua quechua, el idioma quechua, y buscar una red. Y de esa manera impactamos y trascendemos y mejoramos la educación de nuestro país, Mónica. Mira tú lo que has generado en mí a través de tu tesis, ¿ves? Pero cuidado, hay que identificarnos, que es algo que hay que enraizarnos, te lo digo por experiencia. Muchas gracias, Mónica. Bien, vamos a cerrar este segundo momento dándole la palabra al doctor Abelardo Campana en su calidad de asesor para que él haga las preguntas correspondientes, doctor, o aclare algunos puntos que usted crea convenientes. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, presidente, colegas, graduanda. Primero, felicitar por la propuesta que está realizando, debido a que naturalmente el estudio del quechua, no, a pesar que, por ejemplo, soy yo quechua hablante, y probablemente también usted es quechua hablante, ¿no? Entonces, Maimantan Rimamuchanqui. ¿Podría contestarme, por favor? Sí. Kunan mili mamang mi amurjani. Mana korakora llaqtaypi internet allin captin. Ah, correcto. Estoy en Lima, doctor, debido a que estando en Sí, sí lo he entendido. Coracora, que es Ayacucho, el internet no estaba muy bien. Correcto. Muy bien. Entonces, usted
puedo felicitar por el aporte, el atreverse a hacer un estudio, porque no hay, por ejemplo, textos en quechua, no hay información suficiente en quechua, y algunos hablamos, pero no sabemos escribir, o no sabemos las 4 capacidades que debemos saber a perfección. Pero sin embargo, con su tesis y su aporte, probablemente, como decía el doctor César, usted tiene que difundir, ¿no es cierto? A Minedo, los jueves, charlas, ya lo está difundiendo a través de su libro, ¿no? De tareas. Entonces es un aporte. Por otro lado, yo quisiera aclarar una situación cuando es un trabajo experimental, ¿no? Tenemos 2 variables, tanto independiente y dependiente. Bueno, hay posturas donde algunos dicen que solamente debe operacionalizarse una variable. Eso realmente no es así. Se tiene que operacionalizar las variables para precisamente la primera variable, ¿para qué? Así como si usted ha desagregado la variable en sus dimensiones y luego indicadores para construir el instrumento que es su plan de trabajo, pues la variable independiente le ha servido justamente para elaborar su plan de trabajo. Y incluso se puede medir a través de un cuestionario, una opinión, una percepción, ¿no? Pero no entra básicamente al resultado, o sea, solamente para ver la percepción de la muestra que tuviste, ¿no? Entonces, en ese sentido, aclararía, ¿no? Algunas dudas, pero la variable independiente no se evalúa, la que se evalúa es la variable dependiente. Eso ya está pues, inherente, ¿no? Pero sin embargo, la ayuda que tenemos para entender, sino de dónde saldría pues el instrumento, el programa, el sílabo, o el plan de trabajo, y una serie de instrumentos que tenemos que tener apoyo, ¿no? Para las sesiones de clase, tantas cosas. Bueno, por otro lado, quisiera ahondar un poquito más, ya que usted durante el proceso de su trabajo, su población, en quechua, ¿no? Los yachaymunajkuna, ¿no? Yachaymunajkuna son estudiantes. Jantas que na amauta, yachachij. Entonces, ese vínculo, por ejemplo, ¿cómo encontraste en ellos en cuanto a la escritura? Si dominaban o no. O sea, ¿qué persona? ¿Podría explicar, por favor? Doctor, disculpe, se ha entrecortado un poco en el último momento. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro, le Perdón. estaba diciendo si en cuanto a una de las capacidades que es la escritura, al inicio, ¿cómo notaste ellos? ¿Ya dominaban o les faltaban? ¿Podría explicar, por favor? A ver, con respecto a la escritura, en la población en estudio se identificaron 10 estudiantes que tenían como lengua originaria, lengua materna una originaria, 9 quechua y 1 aymara. Definitivamente no escribían la lengua, solamente comprendían un poco y hablaban, pero no escribían. Cuando se llevaron a cabo las actividades, encontramos algo muy interesante, que los estudiantes monolingües tienen la disponibilidad de aprender más rápido tanto la lectura y la escritura, debido, desde mi punto de vista, según mi hipótesis, a que están aprendiendo algo nuevo. En cambio, los estudiantes bilingües tienden a escribir como hablan, de manera que presentan dificultades en la lectura y la escritura. Con respecto a
a la escucha y el habla, ampliando un poco esta información, doctor, gracias por la pregunta. Los estudiantes bilingües desarrollaron mucho mejor las destrezas de escuchar y hablar, porque no es que hayan aprendido a hablar, porque de alguna forma tenían como lengua materna el quechua, sino que el ambiente que se generó de respeto entre ellos y, como decía el doctor, definitivamente de valorar la identidad de cada uno, hizo que ellos puedan desenvolverse con facilidad e incluso permitir el interaprendizaje, porque en momentos ellos se convirtieron en las personas que fortalecieron la actividad porque enseñaban la lengua. En cambio, escuchar y hablar les generaron un poco de dificultad en los estudiantes monolingües. Pero en conclusión, en base a a estas cuatro dimensiones, se obtuvo mayor puntaje en la dimensión RIMAY o hablar, que es de 8, se alcanzó de 8,34 puntos más con respecto al pretest, y es, como le decía, por la influencia de los estudiantes bilingües. Correcto. Entonces, Inclusive, perdón, doctor, inclusive al finalizar la actividad, al finalizar todo el proceso, los estudiantes bilingües no logran escribir la lengua con la gramática así, digamos, al detalle, ¿no? Pero no fue el objetivo evaluar que la gramática esté perfecta, que se utilice solamente las vocales adecuadas o la secuencia de vocales, etcétera, etcétera. correcto. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Abelardo, muy amable. Muy bien, graduanda Mónica Aroni Córdoba. ¿Ha desarrollado usted las respuestas a las diversas preguntas que se les ha brindado? Entonces, vamos ahora a pasar al momento de deliberación. Le vamos a pedir que nos espere aquí un momento y el jurado, vamos a ingresar por favor a la sala de deliberación, por favor, y Muchas volvemos gracias. dentro de un momento, ¿sí? Es que Gracias, doctor. espéranos, Mónica. Ok, gracias, doctor. Ana Sofía. Ana, ¿Aló, doctor? ¿podrías enviarme por favor el link para ingresar? Porque se ha borrado de A, mi Meet. a todos. ¿Ah, Si lo sí? puede poner de repente Ah, ¿cómo gracias. se llama? En el chat. En el chat y al toque ingresamos. Sí, Está en el gracias, correo. doctor. Ya. En el correo, ¿no? Sí está, solo que han llegado muchos más correos. Ahí estoy Sí. buscándolo. Gracias, doctora. A ver. Igual, Ana, si tienes el link ahí a la mano, por favor, colócalo en el chat, que se nos facilita. Por favor.
Y estamos a full, viendo comisiones y demás, y uno de un momento a otro tienes la bandeja con 5 correos y luego tienes, aparte de los boletines que nos envía la universidad, imagínense. Pero bueno, vamos a empezar esta ronda pues de deliberación. Un ratito, profesor, excusa, un ratito. Dígame. Profesor Abelardo Campana, apague su micrófono de la otra sala, por favor. Ya, sí, sí, sí. De la otra sala, Ah, por sí. favor. Ya tienes razón. Ya está. Un ratito está. ¿Qué pasa aquí? Esta es la sala, la sala. Mm.
Mónica, ¿me escuchas bien? Sí, doctor. Ya, a ver, déjame que me ordeno aquí. A ver, Ana, Ana Sofía, aquí, Doctor, ya estamos. Bien. Quería saber si te iba bien el audio ahora. Bueno, Mónica, ya. Si tienes problemas con la comunicación, me avisas, Mónica, por favor. Sí, Bien, doctor, no puedo encender la cámara, pero sí lo estoy escuchando. ya, ya. Entonces, eh, a ver, graduanda Luzmila Mónica Aroni Córdoba. Después de deliberar, conversar y analizar su trabajo de investigación, este jurado aquí presente ha visto como conveniente en esta oportunidad aprobarla. Así es que desde ya las felicitaciones del caso para usted y a continuación voy a pedir por favor a la señorita Ana Sofía Velasco que proceda a dar lectura al acta de sustentación, por favor. buenas tardes, doctores. Procedo a dar lectura al acta de sustentación virtual número 60 de la Dirección de la Unidad de Posgrado en la ciudad de Lima, siendo el día 1 del mes de octubre del 2021, a las 11:30 en el acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis de la titulada Enseñanza de lenguas mediante tareas y aprendizaje del idioma quechua en estudiantes de SEBA 6097, Mateo Pumacagua, Chorrillos, Lima, 2017, que presenta para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Educación Bilingüe Intercultural. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno, con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Educación Bilingüe Intercultural a la bachiller Luzmila Mónica Aroni Córdoba, en señal de conformidad, siendo las 13 horas, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Graduanda Mónica, ¿es usted católica? Sí, doctor, definitivamente. Muchísimas gracias. Bien. Graduanda Mónica, por favor, le vamos a pedir que levante la mano derecha. No puedo prender la cámara. A ver, hágalo usted allí, tranquila, hágalo usted allí, ¿sí? Bien. Ok, doctor. Queremos escucharla sobre todo, con calma, con calma. A ver, graduanda Mónica Aroni Córdoba, ¿jura usted por Dios, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la unidad de posgrado, Facultad de Educación, cumplir fielmente las labores encomendadas ahora con su grado de magíster? Sí, juro. Ari. Si así lo hiciere, que Dios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, unidad de posgrado y la Facultad de Educación, os lo demande. Muchas felicidades, Magíster Mónica Aroni Córdoba. Bienvenida a esta familia de San Marcos, ya con el grado de magíster. Muchas felicidades. Muchísimas Felicidades. Enhorabuena. Gracias. Que esté muy bien. Qué pena que no pueda recuperar la cámara. Bueno. Felicitaciones, Mónica. Felicitaciones, profesora Aroni. Muchas felicidades. Felicitaciones, cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fuster. Como siempre, un gusto poder escucharla. Doctora Ofelia, de igual manera, que tengan muy buen fin de semana. Doctor Abelardo, los respetos de siempre, un gran aprecio. Mónica, Gracias. Muchas que te vaya gracias. muy bien.
Hasta luego, que Gracias. les vaya muy bien y así Hasta que luego, que Mónica vaya a muy celebrar. Podemos, Nos vemos, doctor Campana, nos vemos. descansar. Nos vemos, Gracias, Doris. doctora Ofelia, doctora Doris. Muchísimas Gracias, gracias gracias, por su Anita. apoyo. Que les vaya bien. Gracias, Ana Muchísimas Sofía. gracias Gracias, a Mónica. todos. Feliz fin de semana a todos. Cuídense, Cuídense, doctores. cuídense Hasta mucho. luego. Nos vemos. Hasta Felicitaciones, luego, Mónica. Ana. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Bien. luego, doctor. Nos vemos, Ana. Mónica, ya el doctor Abelardo le dará algunas pautas, ¿sí? Que hemos visto por allí, algunas pautitas. Muchas gracias, Ok, doctor. muchas gracias. Ya pueden dejar de grabar también la reunión. Sí, Sí, se sigue Ana, grabando. deja de grabar, por favor.